Bien, señores, el doctor Washington González, un viceministro, dijo, cuando le preguntaron, ¿estará en la obligación el trabajador de vacunarse a solicitud del empleador? Dice, sin duda alguna, no vacunarse a petición del empleador y bajo las sugerencias de las autoridades sanitarias correría las mismas consecuencias del despido justificado, bajo la premisa de que este trabajador pone en riesgo la salud y la vida de los compañeros de trabajo y de toda la empresa. Artículo 88, numeral 15 del Código de Trabajo, claramente establecido que es la causa de despido cuando el trabajador se niega a tomar medidas preventivas o seguir los procedimientos indicados por autoridades competentes o empleadores que eviten enfermedades. Mira, con la cuestión del VIH y el trabajador, se crearon una serie de manejos para prevenir o prever la situación de rechazo que se producía entre los trabajadores porque uno estaba infectado. Pero son formas diferentes de contaminarse. Tú puedes tener VIH y yo aquí, y aquí no me contamino. Pero este virus no, este virus es diferente. Lo que pasa, doctor, que ahí surgió otra polémica y era que uno de los lugares, ayer decíamos, donde hay mayor oportunidad de conocer parejas es en el trabajo. Y se prohibió totalmente hacerse pruebas y dar a conocer los resultados. Entonces no se podían enamorar entre sí. Serio problema. Sí. Bien, señores, tenemos el placer de tener a la doctora Altagracia Guzmán y Marcelino, aunque usted no lo crea. Tati, sí. Bienvenida. Qué bueno. Nuestra marciana favorita. Qué bueno verles. Favorita. Normalmente, los miembros de un partido de oposición, o que están en el gobierno que van a oposición, generalmente hacen críticas a las medidas tomadas. Sin embargo, en el momento de la pandemia, ya la doctora Guzmán no era ministra de Salud. Al principio sí, ¿verdad? No, de la pandemia fue yo todo salí en Sánchez mayo del Cárdenas. 18. Y nosotros quisiéramos, primero darle la bienvenida y agradecerle mucho. No fue por voluntad de ella, fue casi... porque queríamos una opinión autorizada. 2 veces ministra. Y lo que le falta. No, ya me jubilé. Sí. Duré 50 años trabajando. Doctora, cuando usted se fue me di cuenta que ya, porque usted se despidió. Sí. Pero de todas formas, es autorizada para no juzgar gestiones, porque usted no tiene cuchillo que afilar. Realmente, este proceso inaudito, como dice el doctor, ¿cómo errático ese virus, realmente que usted vio que en lo esencial el gobierno pasado y no han tenido mucha forma para jugar o enfrentar el virus de otra forma, sino que han tenido que seguir las normas internacionales. Bueno, ante todo, piropear este estudio. Sí. Yo así no lo conocía. Hacía 3 años. No vino, doctora. No, hacía 3 años que no iba a un medio de comunicación. 3 años, me inauguro hoy. Me reinauguro. Sí. Fíjate, Julito, a propósito de tu pregunta, este virus sorprendió al mundo. Que haya sorprendido a República Dominicana no debe extrañarnos, fue el mundo. Incluso todavía hay personas que están confundidas, presidentes de países, y ustedes de seguro que lo comentan en sus programas. Hablando de Trump. No, y de otros que todavía son presidentes. Por supuesto que nos sorprendió y ante todo, todavía los países, el mundo, con excepciones, aunque tendría que revisar las estadísticas, cómo han estado, no ha asumido la estrategia de la atención primaria en salud. Oh. Si el mundo hubiese asumido esa estrategia, posiblemente el COVID no nos sorprende. ¿Y qué tanto. Por ciento, fuera de la pandemia, qué por ciento de solución de problemas
usted vería problemas de segundo y tercer nivel se evitarían con una atención primaria bien Pero, montada. Julito, si tú tienes una estructura de primer nivel, lo primero es que tú tienes que tener censada las familias que le corresponden A a esa esa demarcación. X, llamemos como sea. Pero usted entonces partidaria del cápita, Si soy parte, ¿Qué tiene que- partidaria del cápita, de que si usted tiene una población para un centro, eso es decirle, a ti te tocan 5.000 vidas. lógico, porque tú, eso debe costearse o está costeado, cuánto sale cada familia Sí. o cada persona. Eso es contrario al cápita. Su gasto de salud no, pero es O sea, no entregar- es por cabeza que tú cobras, sino que tú contratas Villa Altagracia, 32.000 pesos. Sí, eso, entonces serían las modalidades Sí, de sí. discusión, cómo tú vas a contratar, de tal manera que si esa estructura ya tiene las familias que le corresponden, tú comienzas desde Muy de bien, entonces inmediato. vámonos para el tema suyo. ¿Por qué en una pandemia eso tendría algún efecto si va a afectar todo un universo? Lo primero es que tú detectas rápidamente el contagiado, lo aísla y tú no sigues con la propagación del virus. Bien. Eso es lo primero. Doctora, algo Detecta el personal. contagiado, detecta a la muchachita que no tuvo la menstruación 2 Lógico, meses. Que está todo. embarazada. O sea, Detecta el embarazo para chequearlo a tiempo, el niño para vacunarlo, el hombre para ¿sabe quién es PRDista y quién es PLDista? Tiene los También. votos contados, sí. Doctora, le pregunté una vez al doctor Contreras, al gastroenterólogo, gastroenterólogo. Fernando. algo de que si el médico especialista que ve mucho los mismos casos, a veces como que no que se hastían, pero medio se aburren con las mismas cosas. Y me recordé de un episodio, en una de las 2 o 3 veces que pude hablar con el presidente, con el presidente Medina, uno de esos días parece que él no estaba muy, te parece que tenía muchos contratiempos. Le pregunté, ¿cómo está usted, presidente? Me dice, estoy medio harto. Digo, usted está igual que Tati. Y me dice, esa me ha renunciado como 10 veces, está loca por irse. Digo, ¿y qué es lo que pasa? Que se hartan. Realmente, No es fácil. ¿usted se acuerda que en los últimos meses usted estaba medio No, cansadita? no, te confieso que no, Julito, yo tenía bien planificado, porque yo sabía que ya yo tenía 50 años Sí. trabajando, entonces yo dije, ya está bueno, que vengan ya. otros jóvenes Pero no era a harto. trabajar, no era harto. Doctora, hay Mírame algo aquí, que si sí tuvieras es harta, un no estuviera aquí. aporte a los que llegaron, que ya tienen un año. ¿Cuál es el mecanismo, doctor? Que si el doctor Hanna y el equipo de Jesús Ferri, el equipo de Hipólito, trabajó en la ley de salud, en la ley de seguridad social, y Ramón Albuquerque en la ley de energía y en leyes importantes y proyectos especiales. Si ustedes trabajaron en la implementación de atención primaria, que es vital, ¿cuál es el secreto por el cual los que llegan muy pocas veces consultan a los que se fueron y pueden obtener muchísimo ahorro de tiempo? Está bien los presidentes con su política generales, pero en política específica como la salud, la educación o el trabajo, ¿por qué no hay una solución de continuidad? Mira, ese es uno de los problemas de nuestro país, de la continuidad de las políticas de Estado y de aprovechar las experiencias. A pesar que hay una estrategia nacional de desarrollo. Lógico. Por ejemplo, cuando ya la segunda vez que fui al ministerio, ya yo tenía más experiencia, porque habían... Pero que usted obtuvo, no que le así es. transmitieron. Y yo le dije a Rebeca, que era mi brillante asistente, Rebeca Medrano, y le dije, Rebeca, cuando te digan que a la puerta del ministerio entró un exministro de salud o un senador, aunque no tenga cita, súbelo. Porque esos son personas que ya tienen una gran experiencia de políticas de Estado.
Primero fue ministro o secretario. Yo recuerdo un día, a propósito que tú, Rodríguez Soldevila, viene Rebeca y me dice, ahí está el doctor Rodríguez Soldevila allá abajo. Digo, y él no quiere venir, que usted lo mandó a buscar. Y yo le dije, póngamelo por teléfono. Le digo, ¿qué es lo que tú estás de comparón? Y Rodríguez Soldevila, hablamos mucho, hablamos de la atención Bueno, es que primaria. ustedes formaron del clan de la AMD, que esa es otra No, cosa. Son las dos. no, los Rodríguez dos Soldevila es más secretarios de viejo que salud yo. que vienen de la Asociación Médica. Mira, Ah. Rodríguez Soldevila, cuando Rodríguez Soldevila dejó el gremialismo, era que yo entraba, o sea, que él y yo no fuimos, pero recuerdo de Rodríguez Soldevila, que siempre le agradeceré. Cuando la huelga de él se vaya ya para Balaguer, Rodríguez Soldevila fue donde mí, y éramos adversarios políticamente, y me dijo, Tati, me acuerdo como ¿Y a ahora. quién fue que usted se le hizo? ¿A Guzmán o a Hipólito? No, a Balaguer, la huelga, Ajá. a Balaguer. Y Rodríguez me dijo, Soldevila me dijo, Tati, sácale el cuchillo a Balaguer, a que te reciba. ¿Así? Ya. Pero a Antonio Guzmán se le hizo una huelga de 90 días. No, eso fue Marcelino Vélez Santana. Marcelino. Vélez Santana, que era presidente Ah. de la AMD. Y Marcelino fue presidente de la Asociación Médica. Ajá. En el 81, 82. Sí. Ah, después de Ero de la Cruz Sánchez y de Guarocuya fue Marcelino. Era del Movimiento Renovador, después de Dionisio Soldevila. Doctora, en el caso de la... Entonces, Julito, escúchame, la pregunta que me hiciste, que fíjate, a propósito de lo que tú dices, que de lo de políticas de Estado, por ejemplo, el Congreso de la República, creo que en el Senado está, discutiendo un proyecto de reformulación de la ley 8701. Entonces, hay muchas personas que tienen experiencia en la implementación de esa ley, del gobierno, de los gobiernos del PLD. Comenzando, Rafael Alburquerque. Han llamado a Rafael Alburquerque No. para ver su experiencia. El superintendente Bernardo de Filló. Han llamado a Bernardo de Filló, William Hanna. Han En llamado seguridad social. a William Hanna. Camaño, de la Cisarril. Lo han llamado. Han llamado a los... Están haciendo vistas públicas en Santiago, en Azua, en San Pedro. Es correcto que la hagan, pero que escuchen a las personas que han tenido, los miembros, los que han pasado por el Consejo Nacional de la Bien, Seguridad pero vamos Social. a aprovechar que estamos aquí y preguntarle, Tati, vamos a preguntarle también a Hanna esta pregunta. Ha habido modificaciones, por ejemplo, el desprendimiento de la dirección de hospitales se convirtió en el Servicio Nacional de Salud. Pero Y eso ahora el Servicio Nacional de Salud tiene más área de influencia que el mismo ministerio. ¿Ustedes creen que ese fue un buen paso? El ministerio está diseñado para ser rector del Eso. proceso. Rector, arriba, cabeza pensante. Y el que baja las líneas, hay un coronavirus. Bueno, se creó un gabinete, porque era un gobierno recién llegado, no tenía todos los hilos del poder en la mano. Y el gabinete de salud está manejando, pero eso es parte del ministerio. Como una Oye, superintendencia. más o no, mira, Julito, tú no me convenciste tanto para yo venir a este programa. No, fue voluntario. Bueno, aparte de hablar, una de las cosas que me preocupan y por la que te dije que sí, justamente tú has hecho la pregunta y Hanna ha iniciado. Ya el gobierno cogió la experiencia. Por favor, y esto me preocupa mucho, déjenle la rectoría al Ministerio de Salud. Quien tiene ese equipo de técnicos con el que el ministro o la ministra se reúne es el Ministerio de Salud para trazar políticas en todas las áreas. Los que están en el Palacio, sea vicepresidencia,
sea ministro de la presidencia, sea ministro administrativo de la presidencia, sea el presidente, en determinado momento surgen como coordinar reuniones, pero no asumir funciones del Ministerio de Salud. Eso no quiere decir que donde tú tuviste, que fuiste de la fundadora de SENASA, no veas bien que CISARRIL y SENASA estén en la Comisión de Salud, ¿verdad? No, porque ellos son elementos a regular. Ahora, en el momento de coordinar una acción, por ejemplo, escuché a los jóvenes, voy a ver si me decido a la conferencia. El tema ahora aquí es, y este es un tema a discutir con los técnicos del ministerio y continuar e invitar. Número uno, detectar dónde están los focos, dónde que están los infectados y hacer vacuna casa por casa. El ministerio, que eso es un tema que está sobre el tapete y que hay promotores de que el primer nivel de atención sea el ministerio que le corresponda, pero eso está en discusión, o siempre aparece alguien. Entonces, ¿quién tiene los promotores de salud? ¿Quién tiene las unidades de atención primaria en salud? La tiene el Servicio Nacional de Salud. Doctora, entonces, pero hay algo que usted saltó, y es lo siguiente. ¿Usted recuerda que la primera acción del gobierno de Jorge Blanco, por la importancia que tenía la sede, era que el lunes Corporación de Electricidad, martes CORDE y miércoles SEA, porque él asumió eso? La presencia de una vicepresidenta en ahí es lo que le da más que una rectoría del servicio de salud, lo que le da es la importancia que tiene una pandemia. no, porque no es así. Sería coordinar. Rafael Alburquerque nos coordinaba, pero no asumía posiciones. No se discutían planes. El ministerio, a la hora de coordinar, porque había muchos actores, pero no se asumía la rectoría. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Que desde la vicepresidencia se ha asumido la rectoría. Entonces, el ministro de Salud, por eso tú ves que el Servicio Nacional de Salud habla de prevención, está bien que hable, pero su acción es fortalecer la red de servicios. Ahora, en el momento que vaya a haber una vacunación, es un mandato del ministro de Salud, los promotores de salud, un mandato no, una resolución, los promotores de salud del servicio, los promotores de salud de SENASA, los médicos del primer nivel de SENASA, las enfermeras. Y los usuarios. Son los que van a vacunar, casa a casa. O sea, hay resoluciones. Eso no tiene que hacerlo la vicepresidencia. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que esa rectoría, el Ministerio de Salud la ha perdido. ¿Y qué es lo que hace? Que retarda un poco cualquier proceso. Donde se toman las decisiones de acciones, Sí. que van más a que le imponen funciones a un estamento que está bajo la rectoría del Ministerio de Salud, ahí el Ministerio de Salud pierde autoridad. Tati, mira lo que pasa. Pero un también, gobierno nuevo, embriagado, como todos los gobiernos nuevos, cuando llegan a Pero poder, ya va a tener un año, William. embriagado, en medio de una crisis, tú nombras un secretario de Estado de Salud Pública y él tiene que, a él le va a tomar 1 mes o 2 meses orientarse a saber. Entonces se dónde- va y viene otro. Y entonces se nombra un gabinete que conforma a todos los que participan en salud. Y eso es interino, eso tiene un periodo corto. Sí, pero ya va 1 año. sí, pero doctor Hanna. Y no hubo periodo de doctores, transición tampoco. También hay un riesgo en el asunto de que un organismo no médico dirija lo que es un proceso de salud, que es la influencia de la opinión pública en eso. Ahí porque fue que ella decir, comenzó diciendo que Oye, todos los técnicos están allá. No, que empiezan a tomar decisiones en base a lo que se dice en el ambiente, lo que es la percepción de cómo se está manejando el asunto, cuando en realidad quizás se puede
trazar una línea a médicos en base a un criterio que no tiene que ver con asuntos médicos. Inclusive yo voy a añadir algo. Como la política primera fue buscarle trabajo a los que ganaron, de ahí se fueron muchísimos técnicos que no debieron irse. En todo. Pero Entonces, no poco, mucho. Por Pero lo te voy a menos, decir una cosa. Raquel Peña ha hecho un buen trabajo. Y estabilizó el gabinete. No he dicho que no hace buen trabajo, he no, dicho no. que la rectoría del sistema de salud le corresponde al Ministerio de Salud. Y debe ejercerla. Así Tiene que mismo. ejercerla si sabe lo que tiene. Es otro Eso tema. es el problema de la improvisación también. O sea, Doña Tati, ¿usted haría una huelga en esta circunstancia? Nunca. no, bajo Ni aunque sea para pedir que a los médicos le den más insumos y más condiciones para poder No, tratar la pandemia. hay que buscar otro Epa, mecanismo Waldo. de lucha. sí. Hay que buscar otro mecanismo de lucha. Es que el país, por ejemplo, ¿cuántas personas hay ahora en unidades de cuidados intensivos? 80% de las unidades están Entonces, sí, pero eso tiene que ver con otra cosa. Hay muchas diferencias entre Tati y William, pero hay muchas coincidencias. Por ejemplo, la importancia del personal médico, enfermera, por ejemplo, en ustedes dos es muy importante y siempre fue importante. enfermeras y los que no son enfermeros. Sí, pero estoy hablando de... Para cada paciente tú necesitas 2 gente para voltearlo y levantarlo y sentarlo. El camillero Ajá. Sí. es clave. El que limpia ahí. Ahora mismo, El que sí, limpia. el que lleva la morgue. Siempre. Siempre. La información en los centros de salud. Por ejemplo, ¿cuál es un problema que tenemos ahora? Que es otro de los puntos que me inquietan. Las direcciones provinciales de salud tienen que moverse hacia los centros de salud público y privado día por día, a toda hora, para ver los fallecidos, porque eso es lo que dice cómo anda la mortalidad cada día y Doctora, dónde hay que reforzar. Doctora, pero es que hay Lo otro, público y lo hay privado. otro problema peor, que la gente no lo he oído, que lo valoren en su real dimensión. Doctora, tan pronto un familiar tuyo está en cuidado intensivo, ya tú te desconectas de él totalmente. Así No, mismo. Totalmente. No totalmente. Te informa nada más el personal que está ahí es que te dice cómo está. ¿O no? Así siempre ha sido en cuidados intensivos, doctor. A cuidados intensivos no entran los familiares no deben, hasta que se no deben, estabiliza. no, porque entonces se van a A veces contaminar. hasta lo despiden ya. Se van a contaminar. Sí. Entonces, Julito, Usted estaba hablando de los de funciones. ¿Usted cree realmente en las cifras? Es decir, que el que se muere del corazón es del corazón y el que se muere de coronavirus es coronavirus. ¿O puede haber una confusión ahí? es que, bueno, William vive, yo no estoy tan actualizada, yo no estoy estudiando medicina, yo estoy jubilada. Pero es que la evolución del paciente con coronavirus es muy Torpe, clara. difícil. William, y un paciente con una enfermedad coronaria es súbito. Yo vi a Nuria Piera en una unidad de cuidado intensivo llorando abiertamente, no podía aguantar lo que estaba pasando. Es que cada uno tú le ves los monitores y es una locura. Sí. Realmente el trabajo de la enfermera, la parte psicológica, la parte más difícil. Saber que ella se va a quitar ese traje y vaya a su casa. ¿Y cómo tú puedes constatar que ese personal no está hablando de bien pagado? Porque pagado, Nunca ha estado bien pagado. Bien tratado, doctor. Nunca ha estado bien pagado. La enfermera dominicana, nunca. No, pero bien tratado, porque esa es la queja que hay. Lo que estaba preguntando Carlos. Yo te he dicho a ti 1000 veces aquí, el eslabón más débil de la cadena Es de la salud enfermería. dominicana es la enfermería. Así es. Y el primer problema, William, es que hay 6 sindicatos de enfermería. Doctora, usted se tomó el trabajo de calcular por cada médico que trabajaba para usted en salud pública cuántas enfermeras habían. Realmente... Tenía como 30.000 médicos. en ese, fíjate, ahí separamos funciones y realmente no, en el ministerio no tengo esa cifra clara
Pero puede haber 2 por 1, William. hay que, 2 enfermeras por cada médico. Sí. No, Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. no, sería. aquí no, Es que todavía. ella dijo una palabrita, funciona, es decir, que hay médicos que tú tienes que ver y están viendo pacientes. Recuérdate, enfermería son 24 horas, 7 días a la semana. Son 3 turnos. Médico son 2 horas Sí. por la mañana o 2 horas por la tarde y de lunes a jueves. El viernes baja la cortina y otra cosa. Desaparece. Los residentes y los médicos que están ahí, los que viven en el hospital, son los que atienden eso. Son 2 cosas, pero una enfermera tiene que ir ella. Doctora, esta semana hubo una discusión entre un empresario y una clase y unos sindicalistas. Siempre dicen que entre bomberos no se pisan la manguera y no es verdad que en este programa una ex ministra y ex presidenta de la Asociación Médica y un ex funcionario y médico va a decir, ¿realmente lo que dijo Brache fue un exceso o tuvo cerca cuando dice, yo lo que exhorto a los médicos a que trabajen más? Él se excedió. No, fíjate, yo creo, y William habló de 2 horas, que no podemos generalizar. Hay médicos que le dedican todo el tiempo necesario al hospital. Al trabajo hospitalario. Sí, el tiempo necesario. Y yo te puedo dar en los hospitales públicos, porque en los centros, en los patronatos, hay otras políticas. No es generalizado. Y yo te puedo dar ejemplos. Pero hay mayoría, te lo digo yo. Fíjate que cuando discutíamos en el 17, justamente Waldo Suero era presidente del gremio en ese momento. Con el ministro Castro, ¿verdad? No, con el monseñor Castro. Sí. Ahí hay unos acuerdos Bien. firmados por el hoy presidente del gremio. Doctora Guzmán, realmente el plan de medicamentos de alto costo, porque al doctor no le gusta que yo le diga catastrófica. De a mí ¿Usted me está gusta. satisfecha? A ti no te gusta, a mí No. tampoco. Usted- Tú te imaginas que tú tengas un cáncer y te digan, usted tiene una enfermedad catastrófica. ¿Y qué tiene? Un cáncer, pero no tiene que decirle joda. catastrófica. ¿Por qué? Porque Doctora, dígame, ¿está satisfecha del programa que usted llevó a cabo en salud de ese tema? mira, Que hasta murió la muchacha que usted nombró. ay, ahí. Giselle Vázquez, murió de cáncer. Paradoja de la vida. Ella se descuidó, estaba tan dedicada al trabajo que se descuidó totalmente. Bueno, fíjate que ese es un programa muy sensible. Y yo me pregunto, ¿cómo estarán recibiendo ahora con las crisis. dificultades esos usuarios? Yo me esos imagino que en medicamentos. lugar de 2.000 millones de dólares como tenías tú, o 2.000 millones de pesos, deben dar por 1.000 millones ahora. Sí, pero hay algo que se hizo. Porque no hay en- dinero. El ejército. William, hay algo que en el ambiente de los que están en el área de la salud se hizo muy popular. Doctora, ¿qué fue lo que usted le hizo a los suplidores de medicamentos de ese tipo que tuvo que llamarlo al orden y logró que redujeran muchísimo los precios? ¿Qué Mira, pasó ahí? eso es una historia. Cuando, no solo ahí, encontramos la deuda, entonces en presupuesto no teníamos para pagar esa deuda, entonces le dije, Presupuesto muy bajito para salud. sí, ese es uno de 4.000 los temas. millones, ¿verdad, doctora? Todos los 2%. millones, yo nunca había oído tanto. Y me dijeron que 4.000 usted lo llevó a 2.000. Entonces yo le dije, recuerdo que Margarita Melenciano era nuestra contralora y Alicia Tyson era nuestra gerente financiera, y le dije, vamos a ver, vamos a negociar con esta gente, a reducir esa deuda. Y me llama uno de los amigos, porque en Margarita salud... Valenciano es la procuradora adjunta ahora. No, que era de la Cámara de Cuentas. Eso mismo. Esa fue la que dijo, ve allí, que allí están los... Ella fue que dio en ese escritorio que está en la cocina. Bueno, Julito. Siga, doctora. Entonces,
me llama uno de los amigos, porque uno con tanto tiempo en el sector es amigo de todo el mundo del sector. Entonces me llama uno de los amigos y me dice, Tati, págame ese dinero. Digo, ¿y cuánto que te debemos? Me dice, ¿qué sé yo? ¿Quién fue el que dijo? ¿Carlos Lerú? No. Mayen. No Tampoco. deja eso. Ah, está bien. Entonces le digo yo, Oh, oh. rebájame para pagarte. Le doy por teléfono. Y me dice, digo, vete a la mitad de lo que te debemos. Le dijiste, mete. Y me dice, es demasiado, te rebajo el 30. Y le digo, Margarita, esta es la puja, 30. Pero no cometieron el error que cometen a veces, ¿verdad? Oye, no, y le dije, No se Margarita, metieron en- vámonos a la puja. Comenzamos por el 30. El que menos rebajó un 5, pero se le debía todo. Ah. Y lo primero que le dije, yo no voy a estar en esas discusiones porque yo soy amiga de todos. Y así fue. Le pagamos a todos. Hablando Ahora, la gente se el que entiende. tenía todos los soportes, el que no tenía soporte de deuda, dígale que no. Doctora, ¿usted supone, porque no tiene la información, de que ahora ese departamento puede estar sufriendo mucho con el presupuesto de salud que se cambió totalmente, ¿verdad? Bueno, mandaron la compra de medicamentos a Promese, no sé cómo está ahora. Ah, ¿lo mandaron? Sí. Todos los medicamentos los compran. La compra la hace Promese. Lo Entonces, catastrófico. sí, sí. Un solo comprador, sí. O sea, ¿Y cuánto realmente era al año, doctora? superaba los 2.000 millones. Los 2.000 millones millones. de pesos, sí. Sí, lo superaba. Los de alto costo. Los medicamentos no son catastróficas en la enfermedad. Mire, yo quiero terminar con esto. Eh, Se dice, y usted puede hablar porque estuvo en los dos sitios, se dice, yo creo que Mercedes también tuvo de subsecretaria suya y Sí. después tuvo en En Senasa, sí. Pero mire, se dice que el presupuesto de educación es un 4 del PIB y que de salud es apenas un 2 y que debe ser un 6. 2 del presupuesto, que Sí, no es pero yo PIB. quiero preguntar, doctora, y con el sistema de salud funcionando, ya con de 10 millones de habitantes, con 6 ya bajo el sistema de contributivo y subsidiado, ¿eso no baja el presupuesto de salud pública? O sea, Que el que haya seguridad social le quita carga al presupuesto hospitalario. no. En el caso del servicio no, porque todavía la cápita, lo que está en el presupuesto por cada afiliado del régimen subsidiado es bajita. Lo que pasa es que los hospitales no están ya. facturando el servicio como deben facturarlo. No, aprendieron, incluso hay que controlarlo con las glosas, ya aprendieron. Sí, pero por otra parte los hospitales son atención primaria y Sí. cobran. Y Sí. facturan. Seguro, Sí, por sí, la no, primaria, pero, por la secundaria y por la terciaria. Por supuesto, Hanna, hay hospitales que tienen que modernizarse, que tienen que avanzar. Y cerrar 56 Ahora, pero hospitales no fue una buena decisión tampoco. Bien. Pero definitivamente esa cápita hay que mejorarla. Y hay que establecer los controles en la gestión de los servicios de salud. Creo que Doctora. en el subsidiado la cápita anda por 120 pesos No, mensuales. está más alta. Está en 200 y pico. Yo cuando, creo que, si mal no recuerdo, estaba en 200 y pico, la dejaba. Bien. Doctora, para terminar, hay un proyecto de ley de seguridad social para modificarse. La ley La ley. 8701. Si ocurre la coincidencia, eventualidad o milagro de que se le consulte como exministra, ¿cuáles son los puntos que usted cree Dos, que nada debe? más. ¿Cómo? Dos, ¿Cuáles? que las pensiones vayan al régimen de reparto todas, Que vayan. al régimen de reparto, Las pensiones, está hablando Las ella, pensiones. pensiones. Allá. que no haya, Que no haya capitalización individual. Y número dos, eliminar el veto del Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿Qué es Esas eso? dos. Pero a los tres sectores le va a quitar el veto. Al gobierno también. No, entonces viene la modalidad. Qué bueno. Ah, El gobierno tiene la potestad de veto, digo, el Estado
y ahí están varias instituciones del Estado, tiene la potestad de veto cuando se lesione la colectividad, la ciudadanía, en lo referente a salud. Entonces el defensor y del seguridad. pueblo ahí es el gobierno. Así mismo es. Así es. Así mismo es. Bien. Mira, ahí está gobierno, ¿Qué es lo que dice? gremios y empresarios. ¿Qué es lo que ella dice? Si yo propongo que nombremos a Julito Jacín en tal parte y el sector empresarial dice, nosotros vetamos eso, piden un quinto intermedio y se van. Así Ya es, eso se ¿Pero cayó ¿Por qué puede vetarlo? porque Porque la la ley ley lo le da dice. propiedad de veto. El gobierno lo puede hacer, el sector empresarial o el sector laboral gremial lo puede hacer. Pero cada uno veta lo que no le, Lo que lo que no le gusta. no Oye, lo que- Julito, yo viví una experiencia del consejo. Ahí el gobierno es imparcial. Oye, yo iba al consejo, yo dije, me voy a dedicar, porque el Ministerio de Salud ocupa la vicepresidencia, no voy a dejar de ir. Nada más fui a una reunión, te voy a decir por qué. Se sometió a un proyecto de un régimen de excepción para salud, para los contratados extranjeros. O sea, si tú aquí en esta empresa contratas a un extranjero, tú tienes derecho a inscribirlo a un seguro de salud, porque tú quieres darle salud a tu Claro, contratado. claro, sí. Se pararon y se fueron. Dejé de ir al consejo. Después lo aprobaron, no fui más. Bien. De hecho, Y- la y- y Larimar en- y tiene, en el fo- la lo- Larimar- y en los Senasa fondos de tiene un pe- programa especial para eso. Y en, Ahora, bien, en y la en los- Larimar- y en los fondos de pensiones, ¿qué fue lo que usted propuso? Que todo, aquí hay los sueldos son muy bajitos para capitalización individual. Julito, tú sabes bien que... Tú tienes una cuenta en Seguridad Social que dice Julio Jacín y ese es tu dinero y solamente lo manejan tú. Por lo que está peleando todo el mundo. Claro. Ah, ya. No, Pero usted no. dice que eso- que aquí el sueldo es muy bajo para eso, Oye, dice. que ahora tú tienes derecho al reparto y tienes derecho a irte a una AFP de un banco. ¿Qué quiere decir reparto? Eso es lo que estoy preguntando hace rato. Tus fondos, lo que a ti te descuentan Yo lo para la pongo donde parte yo de quiera. pensión. No. Ahí Ah. es. Tú lo pones donde tú quieras, que Eso. no. Eso para mí, me excusan los financieros, es un engaño. Tú lo pones donde tú quieras, pero es que los sueldos de este país son muy bajos para tú capitalizar una cuenta para cuando tú te jubiles tener una pensión decente. Ningún sistema de pensión puede lograr eso. Fíjate que Chile, William Hanna tenía en la ley, que fue cuando Pinochet, la capitalización individual, y Chile reformuló la ley y todo va a reparto. Mira, en el Seguro No es Social sobre la base de lo que tú teníamos ganaste. reparto. Todos los médicos pues, ponen, digamos, 20 pesos mensuales. Y a la hora de pensionarte, de ese fondo te pensionan a ti. Pero no de lo que tú pusiste, no, del fondo Del común. fondo común. Se Uno reparte. De un cubre a fondo otro. Se común reparte. sobre la base de tu sueldo, ya. mientras que con un sueldo bajito, ¿qué es lo que tú te vas a capitalizar? 2 cheles cuando te jubiles. Bien. Señores, gracias, doctor. Vamos a hacer una secretaría paralela aquí. Doctor. Qué buena idea. Ay, por Zoom, por Zoom. La Secretaría de la Sombra. Gracias, doctor. Bueno, Ministerio de la gracias a Sombra. ustedes. Bien.